Hola a todos. Continuaremos con el tema de interferencia y cambiaremos un poquito la dinámica respecto a cómo se han venido presentando los temas en en este espacio. Ahora empezaremos simplemente dando fluidez y continuidad al tema de interferencia con un subtema muy especial para todos nosotros, que es el interferencia a partir de películas delgadas, ¿sí? Y la diferencia entre los temas pasados o la dinámica pasada y este que estamos por desarrollar es que al final trataré de mostrar la motivación de este tema. Sí, primero lo vamos a comprender, vamos a desarrollarlo y al final vamos a tratar de entender un poco el por qué era importante o fue importante desarrollar este tema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir. Ok, entonces vamos a empezar. Muy bien. Pues el tema es precisamente es interferencia, es una continuidad del tema que estamos viendo, ¿verdad? Pero ahora en películas delgadas. Sí, podemos verlo desde ese punto de vista. Y para ello voy a dibujar algo como que siga. Vamos a suponer que nuestra película es esta. ¿Sí? Y todo este es nuestro sistema. ¿De acuerdo? Tenemos luz que va a llegar de esta forma y en esa interfaz se refleja de esta forma. Podemos trazar un eje de alguna manera. Bueno, en realidad se debe reflejar con el mismo ángulo, ¿no? Vamos a tratar de ponerlo muy parecido, algo así. Y acá se refracta. Se refracta y luego se refleja otra vez y vuelve a salir paralelo a ese haz. ¿Sí? Muy bien. Este es nuestro haz incidente. De esta forma vamos a tener un primer haz reflejado, uno, por ejemplo. Aquí le puedo hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom. Hacer un zoom de esta manera. Como así. Y en principio tenemos de esta forma. Esto podemos hacerlo más grande. Y aquí teníamos un haz, que era el transmitido y el reflejado. ¿Sí? Ok.
Entonces, este va a ser nuestro eje. Este haz es el transmitido y este haz será el reflejado 2. ¿Sí? Este punto le voy a llamar yo punto A. A este otro le voy a llamar B. Y a este otro le voy a llamar C. Los podemos identificar aquí como B, como C y como A. ¿Sí? Entonces, la idea es mostrar un poquito el tema de interferencia. De esta forma, lo vamos a hacer interferir a estos haces a partir de una lente. Yo pongo una lente positiva. Estos dos haces convergen en un punto P. ¿Sí? Y la idea es mostrar que en este punto P interfiere. Esa es la idea principal de todo este primer planteamiento. ¿Sí? De esta forma, voy a tener un índice de refracción y lo voy a llamar índice de refracción del sustrato. Voy a tener un índice de refracción de la película y un índice de refracción del ambiente que lo rodea o que es del aire. Entonces, este que está aquí es un índice de refracción del sustrato. ¿Sí? Este que está acá es un índice de refracción de la película. Y este que está acá es del ambiente. Ahí está. Ya está todo. Entonces, uno podría pensar, si uno fuese un observador aquí, que nuestra fuente viene de estos dos puntitos que yo estoy marcando, ¿verdad? Aquí. Y que entonces salen dos haces que luego llegan a una lente positiva y convergen y interactúan entre ellos a través del fenómeno de interferencia e interfieren o se superponen, ¿verdad? Todo el sistema es un sistema semitransparente, vamos a ponerle aquí. Todo el sistema es un sistema semitransparente. Es un sistema semitransparente. ¿Sí? Pero veremos eventualmente que esto no es una condición para todo lo que iremos a desarrollar en este mismo, ¿no? Entonces, muy bien. De esta forma, el haz incidente llega a la interfaz. Esta es una interfaz primera. Vean cómo esta es una primera interfaz. La voy a poner acá, voy a aprovechar. Voy a nombrar que esta que está aquí es una primera interfaz. Y esta que está acá es la segunda interfaz. De esta forma, el haz incidente llega a una primera interfaz, ya impacta en el punto A, ¿sí? Y las amplitudes de este haz incidente se dividen de alguna manera, ¿verdad? Reflejándose y transmitiéndose, ¿sí? Más adelante veremos que esa reflexión de hacer esto un vidrio, obviamente está en función de teta, está en función del color o de la longitud de onda que llegue, ¿sí? Y está en función de los materiales que se usan específicamente para el láser
perdón, para un portaobjetos, un solo Lime Glass, la reflexión oscila alrededor de 4%, ¿sí? Siendo el 96% el que se transmite. Muy bien. Eso luego tiene otras utilidades, ¿verdad? Sobre todo en los laboratorios. Comprender esto, entenderlo bastante bien, sirve bastante en el laboratorio. Muy bien. Entonces, el A se divide y se transmite en T1, que está aquí, y se refleja en R1, y el T1 se refleja en una interfaz número 2, que es esta, ¿sí? Y se refleja en R2, impacta en C y sale de C transmitiéndose en 2. Este es el transmitido número 2. Entonces, de alguna manera, en el punto P, a partir de una lente, convergen el haz proveniente de R1 con ese porcentaje mínimo y el haz proveniente de T2 con también ese porcentaje. Habrá que ir haciendo los porcentajes en amplitud de qué es lo que llega ahí. Muy bien. De esta forma, el haz R1, donde, ¿verdad? R1 es paralelo a T2, donde el haz R1 es paralelo a T2, ¿sí? Entonces, donde R1, ¿sí? Proviene del punto A y el T2 proviene del punto C. Eso es lo que vemos en ese bosquejo, ¿sí? Entonces, ya estos dos, ¿verdad? Los hacemos coincidir, perdón, los hacemos pasar por una lente positiva, ¿sí? Convergente, llega a un punto P e interfieren. Interfieren en ese punto P. Muy bien. Entonces, la interferencia o la superposición de estos dos haces estará fuertemente relacionada con los caminos ópticos que recorren, ¿sí? Los caminos ópticos que recorren. Recordemos que un camino óptico, ¿sí? Un camino óptico será aquel camino que se defina por una característica geométrica. Por ejemplo, la que tanto recorre en longitud, ¿verdad? ¿Sí? Y por una propiedad del material. Que no cambie, la dimensión, el análisis dimensional medido por esta propiedad del camino, ¿no? Entonces, una propiedad del material. Esa propiedad del material, como creo que muchos la intuyen, es el índice de refracción. El índice de refracción es una propiedad de todos los materiales, ¿sí? Es adimensional y está en función de la longitud de onda o de la frecuencia, entonces es diferente para diferentes longitudes de onda en un material, y respecto a otro material, pues también sea diferente con estas condiciones que acabamos de decir. Entonces, podemos decir que el camino óptico será Sn por esa condición geométrica. ¿verdad? Veremos, por ejemplo, para nuestro caso, esa condición geométrica nos dice que el haz va, una vez que llega a la interfaz 1, va de A a B y de B a C, y luego sale. O sea, va de una interfaz a otra interfaz y luego de esta interfaz a la misma interfaz. Entonces, de esta manera, el camino óptico tendrá que ser N, en este caso sería NF, pero lo voy a dejar como N. Va de AB más BC. ¿Sí? Y esto que está aquí debería ser igual a o proporcional a 2 veces T.
Este resultado lo vamos a dejar ahí, ahorita lo vamos a poner así, ¿verdad? Pero eventualmente tendríamos que llegar a él al hacer un análisis más detallado de este esquema que estamos analizando, ¿sí? Llegaremos, lo veremos más tarde, ¿no? Más adelante. ¿Sí? De esta forma, esto podría decir que es 2 veces, perdón, n, 2 veces t, siendo t el espesor de la película. Entonces, este que está aquí será el espesor de la película. Y será precisamente este que está acá. Sí, el espesor de la película. Muy bien. Estamos todavía en el planteamiento del problema. ¿Sí? Ahora, resulta que n 2 veces t es proporcional a lambda cero. Y lambda cero es la longitud de onda, ¿verdad? El color, por así decirlo, que se propaga en la película, se propaga dentro de la película. ¿Sí? Ahí está. Entonces, los haces, uno que sale de A, este que está aquí, y otro que sale de C. La idea es que estén en fase, ¿sí? La idea es que estos haces estén en fase, ¿verdad? Para que puedan interferir en un punto P. Ojo, nada más recordando brevemente con las clases pasadas, la interferencia en ese punto debería estar dada por esta ecuación. Creo que me puedo equivocar con ese 2, pero bueno, el coseno de delta. Donde delta, ¿verdad? Delta es kx2 menos x1 más phi2 menos phi1. Esta es caminos ópticos de la fuente 2, camino óptico de la fuente 1. Voy a poner nada más caminos ópticos. O sea, caminos recorridos por las fuentes hasta llegar al punto de interferencia. En este caso, ¿cuáles son los caminos que recorren nuestra fuente? Primero, ¿cuáles son nuestras fuentes? El punto A y el punto C. ¿Cuáles son los caminos ópticos que recorren? Este recorre este y el camino C recorre esto. ¿Sí? Hay una diferencia de camino, ¿de acuerdo? Esa diferencia de camino está plasmada aquí. Y si fuesen, esta diferencia de camino hace que estas dos fuentes sean diferentes. Entonces tienen fases diferentes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces este delta metido en este coseno de delta, ¿verdad? Pues va a tener un factor importante en esta I, que es una I de interferencia. Es una I de intensidad de interferencia. Estas son les recuerdo, son las intensidades individuales de tanto el haz en A, por ejemplo, le voy a poner aquí y en C. En A y en C. Para este caso, ¿no? Nada más. ¿Sí? El A que sale de la fuente, el haz que sale de la fuente en A, con cierta intensidad del haz que sale de la fuente C, con esa diferencia en camino óptico, diferencia en fase también respecto al camino a la fuente en A. ¿Sí? Entonces son intensidades individuales de A y C, que es para nuestro caso, ¿no? De estudio. Muy bien, eso fue un breve repaso. De hecho, lo puedo marcar así, en rojo, nada más para que sepan que esto fue un breve repaso de algo que está en un video, en el primer video, ¿no?
Muy bien, para que ahí se dan más detalles acerca de esto. ¿Sí? Pero eso lo vamos a seguir utilizando en este video también. Muy bien. Entonces, los haces, ahora que comprendemos a delta, ¿sí? A y C, por lo tanto, ¿sí? Tendrán fases diferentes o, sí, pues son haces diferentes, con caminos ópticos diferentes, con fases diferentes, ¿sí? Y la idea es que interfieran, ¿sí? La idea, de hecho, la puedo poner como si fuera un poquito, ¿verdad? Es que estos haces interfieran en P, que es el punto P, y ahí pueden hacerlo constructiva y destructivamente. Por ejemplo, si nuestros haces tienen fases diferentes, el elemento de interferencia, que es este que rige esta ecuación, ¿sí? Vean, esta ecuación es la intensidad de interferencia, pero este es el elemento que rige la interferencia en esa ecuación. ¿Sí? Estará fuertemente dominado por simplemente diferencia en caminos ópticos recorridos. ¿Sí? Aquí está. Si estuvieran en fase, que fueran de la misma fuente, pues esto se va y esto es, perdón, si estuvieran en fase, esto se va, ¿sí? Y esto es lo que domina. Como no están en fase, este también domina y este también domina. ¿Sí? Fuertemente. Los dos dominan. Muy bien. Y ahí podemos decir que algunas variaciones que se tengan en diferencia de camino óptico y diferencias de fase harán que interfieran constructiva y destructivamente. Todo eso, de nuevo, está plasmado en el video pasado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí creo que hemos planteado el problema que tenemos y empezaremos a irlo resolviendo poco a poco. ¿Sí? La manera en la cual lo vamos a ir atendiendo es, vamos a dar una serie de conceptos, una serie de definiciones en las que les mencionaré bajo qué condiciones interfieren, bajo qué condiciones no lo van a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener una interferencia constructiva, podemos tener una interferencia constructiva, mm, bueno, se lo voy a decir ahora, cuando, ¿sí? Cuando N0 sea mayor que el índice de refracción de la película y este sea mayor que el índice de refracción del sustrato. ¿Sí? Bajo estas condiciones tenemos una interferencia constructiva, pero si vemos, vean, N0, el índice de refracción, es mayor que el índice de refracción de la película, ¿sí? Y el de la película, además, es menor que el índice de refracción que está aquí, ¿sí? Es como si nuestra película estuviera embebida. Es como si nuestra película, otra vez, estuviera embebida en un material que tiene un índice de refracción mayor. ¿Sí? Vean cómo está aquí. ¿Sí? O al menos por arriba, ¿no? Por acá. Bajo esas condiciones, decimos que esto es ambas fuentes provienen de reflexiones internas. Por lo tanto, ambas fuentes, ¿quiénes son las fuentes? A y C. ¿Sí? Provienen de reflexiones internas. Y cuando eso ocurre, tenemos interferencia constructiva, ¿sí? De otra forma, podemos decir que N0 es menor que NF, ¿sí? Y que NF es menor que NS. El índice de refracción de la película es mayor que el del aire, pero este es menor que el del sustrato. Son reflexiones aquí. Este será reflexiones externas.
y tendremos interferencia destructiva. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando NF es mayor que NS, ¿sí? Otro caso sería, por ejemplo, cuando NF, que está aquí, sea mayor que NS, que está acá, y que además NF también sea mayor que N0. ¿Sí? O sea, el índice de refracción está rodeado por un material en general, y podemos decir que NS es proporcional a NS. El índice de refracción de esta película, podemos decir, o la película está rodeada por un material que tiene un índice de refracción menor a esta película. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bajo esas condiciones, lo voy a poner aquí. Cuando NF, el índice de refracción de la película, es mayor que el índice de refracción del sustrato y también que el índice de refracción del aire o del ambiente, ¿verdad? Y que además N0 es proporcional a NS, aquí, bajo esa condición, ¿sí? En esta condición decimos que la película está rodeada por un material con índice de refracción menor que esta, ¿sí? No que de la película, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí podemos decir, de hecho me lo voy a traer para acá. Traigo para acá. Aquí podemos decir que bajo esa condición tenemos una primera reflexión, que es esta que está aquí. De hecho, la voy a dibujar. Tenemos una primera reflexión y esa reflexión ocurre desde una condición externa. Es una reflexión externa, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que en B, aquí, ocurrirá también perdón, desde una reflexión interna. ¿Sí? Aquí ocurre desde una reflexión interna. ¿Sí? Ocurrirá desde una reflexión interna. En A, desde una reflexión externa. En B, desde una reflexión interna. Vean cómo son dos cosas que ocurren de manera diferente, ¿verdad? Cuando esto pase, cuando esto pase, hay un cambio de pi veces en la fase. O la fase es un cambio proporcional a pi. ¿Sí? O sea, la fase que lleva el haz, que podemos decir que proviene de A, y la fase que lleva el haz, que podemos decir que proviene de B, son diferentes pi veces. Son diferentes por pi veces. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa diferencia en fase, vean, está representada aquí. Y si hay una diferencia en fase, obviamente este término, todo ese término se afecta. O sea, esto es proporcional a pi veces. Sí, esto es delta. Delta de fase es proporcional a pi veces. Vamos a ponerlo así acá. ¿Sí? O sea, la phi2, phi1 es el delta de fase y esto es proporcional a pi. ¿Sí? Y esta diferencia de fase resultará en, será proporcional a lambda medios. ¿Sí? Esta diferencia de fase será proporcional
precisamente a lambda medios. O sea, en términos de lambda, con unidades de distancia, ¿sí? Se entendería que el primer haz, el haz que está aquí, pues tiene una lambda. Pero este que está acá ya va a tener lambda medios. Entonces, el optical path es la trayectoria óptica, el camino óptico será proporcional a lambda más lambda medios. Este que viene de A y este que viene de B. ¿Sí? Desde A y desde B. Lo cual, ¿verdad? Hace que los haces, ¿verdad? Tengan fases diferentes. ¿Sí? O hace que estas dos fuentes, ¿verdad? Sean fuentes que estén una respecto a la otra fuera de fase. Fuera de fase. Por lo tanto, en P deberían interferir de manera destructiva. Interfieren destructivamente, ¿verdad? Algunas de las condiciones ya las dijimos, nos adelantamos un poco, con la cual se dan estos efectos de interferencia constructiva y destructiva, condiciones de diseño de las películas a partir de los índices de refracción, y son esos. ¿Sí? Muy bien. Vean cómo si tenemos conocimiento de los índices de refracción que están en juego, de cómo queremos que sean las interferencias destructivas o constructivas, pues todo esto nos puede servir para aspectos de diseño. Así de simple, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si nuestro espesor es proporcional a lambda cuartos, si nuestro espesor es proporcional a lambda cuartos, otra vez, a ver si me puedo traer para acá el... ¿Es? Sí. Si nuestro espesor, ¿ah? Es proporcional a lambda cuartos, ese es el tamaño que tiene el espesor. Por ejemplo, si es de 1000 nanómetros, la longitud de onda que estamos utilizando, que el espesor sea, por ejemplo, proporcional a 1000/4, ¿sí? 250 nanómetros aproximadamente. Vean, es una escala submicrométrica, ¿verdad? Esto es una escala submicrométrica, ¿verdad? Yo puedo de esta forma, ¿verdad? Saber que el camino óptico es proporcional a 2 veces NT. Esto será también, ¿verdad? Proporcional o igual a N por 2 por lambda cuartos. ¿Sí? Y esto será 2N lambda. ¿Sí? No, abajo, ¿no? N lambda sobre 2. N lambda sobre 2, perdón. N lambda sobre 2. ¿Sí? Pero N por lambda en la película son NF por lambda en F. Son la longitud de onda que se propaga en la película y el índice de refracción de la película. Y estos son el lambda cero, porque yo lo definí así desde el inicio. Es el lambda, que es la longitud de onda propagándose en la película. Por lo tanto, ¿verdad? ¿Sí? El camino óptico
será proporcional a lambda F, NF sobre 2, y esto es lambda 0 sobre 2. ¿Sí? Lambda 0 sobre 2. Cuando el camino óptico sea proporcional a lambda 0 sobre 2, aquí tendremos interferencia destructiva, por ejemplo. Tendremos interferencia destructiva. Esto es muy importante porque, y de hecho lo puedo adelantar un poco, porque tenemos una condición en la que a partir de saber qué geometría, perdón, qué espesor debe tener mi película, a partir de saber qué espesor debe tener mi película, yo puedo, ¿verdad? Diseñar una interfaz como esta. Nosotros podemos diseñar una interfaz como esta en la que tengamos interferencia destructiva a cierto color, ¿sí? Le voy a poner aquí a cierto color, ¿sí? A cierto color. Eso es sumamente importante porque puede tener aplicaciones en diseño de lentes, por ejemplo, de seguridad, ¿sí? Puede tener aplicaciones en películas delgadas, puede tener aplicaciones como filtros ópticos, etcétera, ¿la verdad? ¿Sí? Por eso este tema tan simple, pues nos da una idea sobre bastante aplicaciones. Y bueno, este también demuestra otro tipo de fenómenos en la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza, por ejemplo, demuestra este tipo de fenómenos. ¿Sí? Por ejemplo, el color que mm, se observa, ¿verdad? Vamos a ponerle así. En las mariposas, por ejemplo. En, en algunos tipos de insectos, ¿sí? De hecho, hasta en las burbujas de jabón. Y podemos de alguna forma nombrarle, que será el tema de este video, ¿sí? El color de la naturaleza, ¿no? Y se estarán preguntando por qué. Pues resulta que, por ejemplo, en las mariposas, estos animalitos o algunos insectos tienen unas películas, ¿sí? Que son extremadamente delgadas. ¿De qué orden? De este orden, submicrométrico. ¿Sí? Son de ese orden, ¿verdad? Y resulta que la luz que reciben ese animalito, ¿verdad? Es luz blanca. Es luz blanca llegando, por ejemplo, voy a poner aquí al animalito. Y este, ¿verdad? Y esta lo que hace es que en esas capas, en esas capas de las alas del animalito, en el cuerpo del animalito, que tienen
son como películas submicrométricas que tienen geometrías bien definidas, geométrica, a esa escala submicrométrica, pues ocurre un proceso de interferencia. Un proceso de interferencia que cuando uno los observa, pues puede entenderlo desde el punto de vista como el que tenemos acá, ¿sí? En este caso sería un observador, ¿sí? Y entonces puede ver que del animalito o del cuerpo, de las alas del animalito, pues hay ciertos colores que prevalecen. Cuando uno cambia el ángulo, esos colores se potencian un poco más o desaparecen en su momento. Y que, por ejemplo, hay otros colores, que este puede tener una gama de colores muy amplia y hay otros que simplemente no aparecen en este, ¿verdad? En términos del, por ejemplo, del arco iris, ¿sí? Y eso es precisamente porque quizá alguna de sus capas o sus múltiples capas que tiene en su cuerpo, ¿verdad? El animalito, es que es proporcional a lambda 0/2 y como la luz blanca trae es un conjunto de todos los colores, pues ciertas longitudes de onda, ciertos colores van a presentar interferencia constructiva y con ellos pues, es como destruir los colores a partir de este fenómeno de interferencia y que prevalezcan otros. De esa forma vemos esa tonalidad. Al final de esta clase daremos algunos ejemplos del tipo de animales, ¿verdad? De los que estoy hablando, ¿sí? Muy bien. Podemos hacer de esta forma un análisis más fino para ir cerrando filas. ¿Sí? Podemos hacer un análisis más fino de esa película, el azul. No era naranja, ¿verdad? ¿Está? Ahí este era rojo. ¿Sí? Decía que por aquí viene unas que inciden, pues igual otra vez, unas que se reflejan. Este puede ser el eje. ¿Sí? Tenemos otro haz que se refracta. Tengo por qué cambiar el color. Tenemos otro haz que se refracta, se refleja. Y este mismo es como si saliera paralelo de aquí. Ahí está. Es lo que tenemos. Ese es nuestro sistema. Este de acá se llamaba índice de refracción 0. Este de acá se llamaba índice de refracción F. Este de aquí en verde, ¿verdad? Era nuestro punto en A. Este de acá era nuestro punto en B. Y este de acá era nuestro punto en C. ¿Sí? Teníamos de esta manera un ángulo, perdón, un haz incidente respecto a la normal teta i. Este, por ejemplo, será nuestro teta transmitido. Vean cómo entonces, este de acá será también teta t. Y de paso, pues esto es un triángulo, ¿verdad? Esto es un triángulo, el ABC es un triángulo isósceles, ¿sí? Este entonces puede ser el eje que corta ese triángulo isósceles, supongamos que lo hice bien, y que en la interfaz 1 podemos llamar a ese punto G. ¿Sí? Podemos llamar a ese punto G. ¿Sí? ¿Qué otra cosa está ahí? Podemos trazar
¿verdad? Algunos, bueno, puedo doblar este que está aquí, este triángulo que está aquí, ¿verdad? Lo puedo representar, o sea, este ángulo, pues yo sé que va a ser este ángulo que está acá. ¿Sí? Vean, lo voy a trazar. Ahí está. Y este de aquí va a ser teta t. Ahí está. También pude haber trazado este otro de alguna manera. Estoy suponiendo que eran las mismas distancias. Ahí, disculpen un poco mis habilidades de dibujo, ¿no? Pero este punto que está acá y este otro punto, este le voy a llamar E, este le voy a llamar F. Y de la misma forma, ¿sí? Yo puedo aquí trazar a otro, y a este punto yo le voy a llamar D. A ese otro punto yo le voy a llamar E. Ok, entonces creo que tenemos todo. Bueno, este es otro ángulo que sería teta R, que en realidad es igual al teta I. Este es mi haz reflejado y este es mi haz transmitido a partir de este que está acá. Sí, creo que ya tenemos todo. Tenemos el triángulo isósceles ABC, o sea, ABC es un triángulo, ¿no? Isósceles. ¿Sí? Y en G, ¿verdad? Es el punto medio, por ejemplo, entre la distancia AC. ¿Sí? Por ejemplo. Muy bien. Yo creo que ya podemos empezar con eso. Yo creo que podemos empezar con eso. ¿Sí? Por ejemplo, delta es igual a NF. Vean, delta va a ser igual, este es NF, el de la película, que va a ser AB más BC menos N0 veces AD. Vean, delta va a ser AB, BC y este AD. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, este es para NF y este es para el trayecto N0. O sea, en principio, si nosotros quisiéramos suponer dos fuentes, ¿verdad? No tendríamos que suponer la fuente en A y la fuente en C, como les decía hace un momento. Tendríamos realmente que suponer la fuente en D y la fuente en C, ¿sí? Donde la fuente en C está afectada por toda esta trayectoria, tomando en cuenta el índice de reflexión que hay aquí, y donde la fuente en D está afectada por esta trayectoria, tomando en cuenta el índice de refracción que está acá. ¿Sí? Ahí está. Esto de alguna forma podría ser la fuente en C, y esto de alguna forma podría ser la fuente en D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. AB, por ejemplo, AB será AE más EB. ¿Sí? Mientras que BC va a ser BF más FC. Ahí está, ¿no? BC es BF más FC. AB es AE más EB. Sí, aquí está. Entonces, yo puedo sustituir estos AB, ¿verdad? Y BC aquí.
Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Por lo tanto, mi diferencia de camino óptico será NF, sería AE, más, ¿sí? Más FC, sería AB, más EB. Bueno, lo voy a poner bien. Ahorita lo hago, ¿no? AE más EB, ¿sí? Más FC, que sería BC, perdón, que sería BF, más FC, menos N0 AD. Entonces, puedo tener NF por, voy a agarrar a este y voy a agarrar a este. Vean, AE y FC. O sea, estoy agarrando a esto nada más. ¿Sí? Que es AE más FC más NF, que dan el EB más BF menos N0 veces AD. Delta. Delta también va a ser igual a NF AE más FC menos N0AD más índice de refracción en la película veces EB por BF. Ahí está. Sí, nada más ordené un poco. ¿Tá? Y la idea, les voy a decir por qué ordené. La idea es demostrar que este que está aquí, ¿sí? La idea es demostrar que este que está aquí es esto que está acá. ¿Sí? Y vamos a tratar de hacerlo, de irlo desarrollando, ¿no? ¿Sí? Por ley de Snell, por Snell, ¿verdad? Por Snell yo sé que N0 seno de teta I, ¿sí? Es igual a NF seno de teta T. Veanlo aquí, ¿sí? De tal forma que seno de teta T sobre seno de teta I sea N0 sobre NF. Ahí lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, de acá puedo decir que AE, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿sí? Debería de ser este que está aquí. Ah, bueno, el seno, ¿verdad? El seno de este teta T, este seno de teta T sería el opuesto sobre AG. Que el opuesto es AE sobre AG. Entonces, el seno, ¿dónde? El seno de teta T tendría que ser AE sobre AG. Por lo tanto, AE es igual a AG seno de teta T. De ahí sale, ¿no? Pero AG, les decía, AG, en este caso sería AG, ¿verdad? AG es
En realidad sería AG, sería la mitad de 2 de AC. ¿Sí? Entonces, voy a aplicarlo por acá. Entonces, AE es igual a AC sobre 2 seno de teta t. ¿Sí? AC sobre 2 seno de teta t. Y por otro lado, AD, vean este que está aquí, AD se puede relacionar con AC, AD se puede relacionar con AC, ¿verdad? Siendo este ángulo, pues este teta i, ¿sí? ¿Sí? De esta forma, de aquí, seno de teta i podría ser AD, ¿sí? El opuesto, sobre AC. Entonces lo voy a traer por acá. Si seno de teta i es igual a AD sobre AC, ¿sí? Como puedo despejar, AC va a ser AD seno de teta i. Ahí está. Yo lo puedo meter en AE, ¿sí? Vean cómo AE o 2 veces AE va a ser AC seno de teta t, ¿sí? Entonces, este lo voy a meter acá. 2 veces AE va a ser AD seno de teta i seno de teta t. Y esto es igual a AD seno de teta t seno de teta i. Pero seno de teta t, seno de teta i es precisamente N0 sobre NF. Por lo tanto, 2 veces AE es igual a AD N0 NF. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, N0 AD es igual a 2 veces NF AE. 2 veces NF AE. Pero AE, el 2 veces AE, vean, 2 veces, el tener 2 veces esto es como tener AE más FC, ¿sí? O sea, donde 2 veces AE podría ser proporcional a AE más, ¿qué decía por acá? FC, ¿sí? Por lo tanto, N0 AD es igual a NF AE más FC. Y si recuerdan, yo tenía todo esto que está acá. Me lo voy a llevar para acá. ¿Sí? Y vean cómo por lo tanto, delta, el camino óptico, es NF AE más FC
menos N0AD, pero N0AD es lo mismo, NF AE más FC más NF EB más BF. Entonces, esto se va y la diferencia de camino óptico me queda finalmente NF, ¿sí? EB más BF. EB más BF. Veamos otra vez la figura. EB más BF están en el mismo medio, son lo mismo. Este camino y este camino son lo mismo, dado que este ángulo es el mismo. ¿Sí? Este y este son lo mismo. Por lo tanto, EB más BF es proporcional a 2 veces EB. Y el camino queda 2 veces NF EB. ¿Sí? Y ahora veamos EB. ¿Sí? Vean, EB, todo esto que está acá. Perdón. EB, todo eso que está ahí lo puedo relacionar con el coseno de teta. ¿Sí? El coseno, todo esto vale T. Todo esto vale T. Entonces, ese puede ser proporcional EB, donde, yo le voy a cambiar de color. Donde EB puede ser proporcional, bueno, más bien el coseno, ¿verdad? De ese ángulo. El coseno de teta T, creo que era, sí. El coseno de teta T puede ser proporcional a EB sobre T, sí. Por lo tanto, EB es igual a T, coseno de teta T. De esta forma, delta me queda 2 veces NF T coseno de teta T. ¿Sí? Este es un dato importante porque nos dice que la diferencia de camino óptico pues estará fuertemente relacionado con el índice de refracción de la película, el espesor y el ángulo de refracción. ¿Sí? O sea, la diferencia de camino óptico la hemos expresado en términos de el ángulo, que es teta t, de refracción. Ahí está. ¿Sí? El ángulo de refracción. Entonces, veamos, por ejemplo, un caso especiales, ¿no? Por ejemplo, para incidencia normal. Para incidencia normal, pues teta i es igual a teta t y esto es 0. O sea, veamos. Incidencia normal es que las llegue aquí así. Teta i es igual a teta t y el ángulo ¿verdad? Es 0. ¿Sí? Por lo tanto, delta, que es 2 nft coseno de teta t, que será coseno de 0, pues esto queda como 2 nft. Delta es igual a 2 veces el índice de refracción de la película veces
el espesor de la misma. ¿Sí? Ahora, la diferencia de fase no va a ser otra cosa más que K, que es el vector de onda o número de onda, veces la diferencia de camino óptico. Y esto va a ser igual a K por 2 veces NFT. Vean cómo es el vector de onda, ¿verdad? Ya juega un papel importante. Y aquí será entonces, bueno, el vector de onda, recordemos, es 2pi. En este caso va a ser el de lambda 0, ¿verdad? Sabemos quién es lambda 0, por lo tanto, delta va a ser igual a 2pi lambda 0 veces 2NF veces T. ¿Sí? Esto delta, que es la diferencia de fase, se las voy a recordar aquí un poquito, es la diferencia de fase. ¿Sí? Esta me va a quedar como 4pi NF T veces lambda 0. Ahí está. ¿Sí? Eso es para incidencia normal. Para incidencia, si teta I es diferente ahora, ¿verdad? Si teta I es diferente de 0, delta va a tener que ser K 2NF T coseno de teta T. Así es simple. Y bueno, con eso quizá podamos estar llegando al final de la clase. Les decía que este es un tema. O sea, sin salirnos de aquí. Salir de aquí. Estoy. Y vamos a ver, por ejemplo, uno de los ejemplos. Les voy a dejar cuando suba el video, al menos la liga para que puedan descargar este artículo. Me parece que puede ser un open access, ¿sí? Y vean cómo estos autores dedican todo un artículo a hablar de la naturaleza, del color, perdón, sí, la naturaleza del color en, pues en la vida cotidiana, en lo natural, ¿no? En un ambiente natural. Y dan unos ejemplos muy padres sobre este tipo de cosas que les decía. Cuando me refiero a animalitos, serán este tipo de cosas, insectos, este, mariposas, hasta los peces mismos. O sea, todas estas tonalidades en color que, o sea, la explicación de muchos de estos fenómenos respecto a las tonalidades, a la representación de la naturaleza del color que emanan de estos animalitos, ¿verdad? Aquí está un escarabajo, etcétera, la podemos asociar fuertemente a este fenómeno que acabamos de ver ahí, ¿sí? A este fenómeno que acabamos de describir, ¿de acuerdo? Entonces, eso es desde el punto de vista de interferencia. Existen otros fenómenos ópticos que tienen un impacto inmediato, ¿verdad? Sobre las tonalidades que percibimos. De hecho, esa percepción del color, ¿sí? Que básicamente nosotros funcionamos como un observador a cierto ángulo respecto a la película que tendría cada uno de estos animalitos, cambiaría esa tonalidad que nosotros podemos percibir del color que emana del animalito o de la piel del animalito. ¿Sí? Entonces, existen otros fenómenos ópticos como difracción, como esparcimiento, que, que pueden estar presentes en la percepción
o en la forma en la cómo percibimos los colores que vienen de la naturaleza, ¿no? Nosotros nos enfocamos en esta clase al de interferencia en películas delgadas, ¿sí? Interferencia en películas delgadas. O sea, esto es estos animalitos, nada más para que lo vean, voy a moverme rápidamente, nada más buscando una imagen representativa, ¿sí? A ver, por aquí. Sí, estos animalitos tienen estas películas que están aquí, o sea, las capitas. Esto ya se ha hecho en un laboratorio, pero las capitas que pueden tener en la superficie, en la piel, en las plumas, estos animalitos, pueden estar dadas por algo así. Por ejemplo, estas son unas fotos con un microscopio muy potente, con un microscopio quizá de barrido electrónico, y vean cómo son 200 nanómetros, que son aproximadamente 0.2 micras, ¿sí? Y son del orden de submicras, como lo decía, ¿no? Es menor de una micra. ¿Sí? Entonces todos estos fenómenos se dan, el fenómeno de interferencia se da en estas cosas. Vean cómo ahora tiene una piel de este tipo o unas plumas de este tipo. Estos que están aquí tienen algo así, ¿ya vieron? Tienen algo así. Y resulta que la forma con la que llega la luz interactúa con esa interfaz, pues genera estas reflexiones, transmisiones, reflexiones múltiples que en algún momento interfieren y que nos dan un punto de interferencia y que tenemos interferencia constructiva y destructiva y que por las escalas en las cuales tienen las capas estos animalitos, ¿verdad? Por las escalas de las películas que tienen estos animalitos en su piel, podemos tener representación de destrucción de ciertos colores a diferentes ángulos y bueno, pues, podemos explicarlo fácilmente con el fenómeno que acabamos de describir. Muy bien, este es un muy buen artículo. Creo que es bastante didáctico. Explica de alguna forma todo lo que hemos visto o lo que hemos visto encuentra su aplicación en algo como este documento científico y vean, le dedica todo un apartado a lo que hemos visto. ¿Sí? Entonces, una forma más de demostrar que lo que se ve en esta clase tiene excelentes aplicaciones y nos permite comprender mejor aspectos tan básicos como los que nos rodean día con día, que es el color de las mariposas, el color de los pájaros en las plumas, ¿verdad? El color de los escarabajos que nosotros podemos percibir, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto les agradezco y damos por terminada esta sesión. Nos vemos en una última sesión de interferencia que estará relacionada con las relaciones de Stokes. ¿Sí? Muy bien, gracias.